Estos son tres singles de la semana. Esta lista ya tenía un poquito olvidada y es que cuando empecé a meter otro tipo de listas, muchas, pues empecé a hablar también de singles y por ahí metimos Radar Sonos, donde trataba de traer artistas, actos un poquito más emergentes y los singles, pues a veces hablamos de los discos, a veces me ausentaba y etcétera. Pero bueno, en este caso los tres singles acaban de salir el día en que esto está siendo grabado, 25 de mayo, así que son completamente nuevos. Y además, otra cosa que comparten es que los tres actos, los tres artistas, tienen cuando menos un disco de estudio cada uno, por lo tanto no son así como tan emergentes, ya llevan un ratito brillando al menos dentro de sus escenas, pero seguramente habrá a quienes les gusten alguno de estos tres singles. Vamos a comenzar con el primero, que es Animals de Call Me Charisma. Call Me Charisma o Call Me Carisma es el nombre artístico de Morgan Parriott, un chico que más o menos desde 2015 ya estaba saliendo de tour con Black Bear, ni más ni menos, nada más y nada menos. Él hace una especie de hiperpop, una especie de pop con pop alternativo, un poquito como a lo que suena Youngblood, si hay a quienes les guste ese nuevo. Es que hay gente que lo cataloga como nuevo punk rock, como nuevo alternativo, como post-pop. Bueno, pues por ahí también se mueve más o menos en esos terrenos Call Me Charisma. De hecho, sus dos primeros discos son un poquito más electrónicos, son Invited del 2016 y To Hell With Hollywood del 2020. Su tercer disco de estudio, Francis, del 2022, ya empieza a meter un poquito más de distorsiones, un poquito más de rock, por lo menos en ciertos arreglos. Si bien no se acerca, digamos, tampoco se acerca al nuevo nu metal, sí es un hiperpop más agresivo de repente, como lo que hacía Poppy, pero decía más cercano a lo que hace Youngblood. Si les gusta, les invito a acercarse a esa parte. El nuevo single, Animals, no sé si vaya a ser anuncio de un nuevo disco, pero no suena tanto, no suelta completamente las distorsiones, las partes de las guitarras que ya estaban desde Francis. Si les gusta el rock, seguramente Francis les llamará más la atención del disco del 2022, pero Animals sí se decanta un poquito más por la parte electrónica, que decía era lo que tocaba más en sus inicios, así que seguramente les guste un poquito más. La verdad es que suena fresco, suena reinventado y los tres discos están pues bastante digeribles. No es mi taza de té ese nuevo hiperpop, ese nuevo post-pop, pero interesante cuando menos lo es. Entonces es el primero, Animals de Call Me Charisma. Y vamos subiendo el listón porque el segundo ya es hablar de etapas inclusive. Esta artista también ya tiene 3 discos de estudio. Ella es, bueno, en su momento fue un artista emergente. Hace exactamente una década, en 2013, hubo un show de talentos llamado X Factor en Polonia. Y precisamente ahí es cuando se da a conocer Kasia Lenz o Kasia Lenz. Creo que es Kasia Lenz, ¿no? Porque Kasia es más como una pronunciación anglosajona. Bueno, Kasia Lenz saca 3 discos de estudio. De hecho, el primerito lo saca luego que sale de X Factor Polonia. Se llama Take My Tears. Ella es cantante, desde luego, pero además es pianista. Sin embargo, la parte que más va a pesar es el canto en ese primer disco. Si escuchas el nuevo single, por cierto, el nuevo disco se llama Po Trupach Dosiebie o Dociebie, que está en polaco desde luego, y significa algo así como sobre los muertos por ti. Si les gusta un poco el post-punk del que hemos estado hablando, esta especie, ¿saben como que suena como a pop francés? Este pop francés neoclásico, obviamente no es francés, es polaco, pero un poquito cercanías, dinamismos cercanos al krautrock, que ese también no es de Polonia, es de Alemania, pero sí suena así como obscuridades, como muy histriónico, y es muy interesante su viaje que va a hacer, porque decía, el primer disco, Take My Tears, que saca luego cuando, pues digamos, está pues en el punto alto de su carrera, o despegando cuando menos su carrera, precisamente gracias a X Factor de Polonia, saca Take My Tears, pero pese a que por ahí puedes encontrar que trae genialidades en el piano, estas son más bien sutiles y lo que brilla es su voz. Desde luego, pues este tipo de concursos de canto, sí me parece que hacen un poco, no que hagan mal, pero sí me parece que dejan de lado muchas partes pues artísticas de los artistas justamente que salen ahí, porque pues se centran en qué tanto pueden cantar, obviamente en las historias, y sí es bonito. Sí, ese está completamente en inglés, Take My Tears, sin embargo me parece que es muy recatado. De nuevo, puedes encontrar genialidades en el piano, pero son más bien porque pues, se notan inherentes a su genialidad propia de Kasia. Pero la verdad es que sí me parece que se amarra demasiado, me parece que hace modulaciones de repente un poquito muy tiradas al R&B. Entonces se siente elegante, se siente sofisticado ese pop, pero no es mi favorito. Si les gusta, por ejemplo, si les gustan los discos más convencionales de Macy Gray
Y de Alicia Keys seguramente les puede llamar la atención Take My Tears, pero tendrían que pasar 5 años, 5 años después pasarían, 5 años más, pasarían para Wiersz Ostatni, que es como último poema en polaco, 2018, ese es su segundo disco. Sí trae algunas partes en inglés, pero sobre todo es un disco en polaco. Y ahí es donde empiezas a notar que no solamente pues, se aferra un poquito más a las raíces, como que hace algo un poquito más honesto, como que quizás dice, no es mi punto en este momento tirarle a lo mainstream o a Occidente no solamente por el lenguaje, sino inclusive por, decía, estos arreglos medio pop demasiado clásico. Y Wiersz Ostatni es una genialidad un poquito más oscura, sin dejar de lado un pop europeo, si quieres un europop, pero bueno, el europop ya es más electrónico, pero sí se notan obscuridades, se nota histriónico. Ese es mi disco favorito, todavía va a hacer unos movimientos ahí más tirados hacia lo histriónico, hacia lo teatral, más que a la oscuridad en el tercer disco, Moja Vina, Mi Culpa, del 2020. Y actualmente acaba de lanzar un nuevo single que no se acerca tanto a esa oscuridad, a esa teatralidad de Wiersz Ostatni, último poema, pero sí te da una muestra más o menos de que sigue por esos caminos de nuevo histriónicos. De hecho, si visitas sus links, por ejemplo, de Instagram, así la buscas como Cassia Lins, vas a encontrar precisamente que está envuelta dentro de la escena de artistas fuera de la música, inclusive puestas en escena, teatro, y pues es como que está muy activa. La verdad es que creo que es una artista muy importante en Polonia y acaba de lanzar un nuevo single que quizás anuncie un cuarto disco. Suena de momento un poquito más entre crowd rock, inclusive medio pop, pero pues ahí está, es un descubrimiento que a mí me gustó muchísimo, sobre todo encontrarlo. Wiersz Ostatni, se parece un poquito a lo que hace Cook the Pirate de Francia. O si les gustaron las modalidades tan cambiantes de Soviet Kitsch de Regina Spektor, más en el piano que en la voz, seguramente les llama la atención también Wiersz Ostatni de Soviet Kitsch. De hecho acaba de cumplir 20 años, pero bueno, es una pianista, es muy interesante. Mi recomendación personal es su segundo disco del 2018, Wiersz Ostatni, último poema, pero el nuevo single se llama Po Trupach do Ciebie. Y el tercero fue mi descubrimiento mayor, el mejor descubrimiento que pude haber hecho, yo creo que, no sé si en el año, porque sí le pongo un poquito de varios peros, pero al mismo tiempo pues son varias cosas subjetivas y problemas personales de percepción. Pero bueno, este artista es N.S. Kuka, se pronuncia Nesquik y es un regiomontano, es mexicano, es un chico precisamente de Monterrey y el single nuevo se llama M. Pueden encontrar que suena como alternativo o electrónico con muchos tintes EDM y también su viaje, yo creo que inclusive es un poquito... hace rato se me paró, ahí está, y hasta ahorita se le ocurrió empezar a sonar ya que estaba grabando. Con razón estaba un poquito trabado ahorita que estaba hablando de Kessia. Pero bueno, decía, inclusive el crecimiento de este chico se me hace todavía más impresionante, por lo menos un poquito más abierto de respecto a los tres artistas que hemos tocado hoy. Obviamente cada uno es muy distinto, pero bueno, Nesquik comienza primero en un dúo, o sea, él ya hacía música antes de comenzar como Nesquik. Su nombre, perdón, lo tengo por aquí, Rodrigo Torres de la Garza, tiene un disco de larga duración, es el artista con menos discos hasta ahorita, pero también es el más nuevo. Ya estaba presente en la escena de Monterrey con un dúo que se llama South Boys, y de hecho yo creo que comienza como rapero, como, pues no sé si empieza un poco tirado al trap, pero por lo menos el rap y tintes urbanos trae desde el inicio. Él tiene técnicamente un EP y un split, además del disco de larga duración que se llama Roy, que ahorita vamos con ese porque esa sí es una genialidad, pero los dos EPs son distintos. Creo que el segundo que decía es un split, pues lo encontré solamente en Amazon Music, no sé por qué, pero aparece con otro artista llamado Mene y Nesquik. La verdad es que está bastante interesante, ese es del 2021. La parte obviamente de Nesquik, quizás porque yo estaba fijándome más en él, precisamente tratando de encontrarlo y descubrirlo y ver qué podía decir de él para recomendaciones, pues a Mene lo pierdo por completo. Nesquik me parece un gran artista, un gran rapero hasta ese punto, pero el otro EP está bueno, ese sí lo encontré en Spotify, se llama Botánica, y ese es una genialidad. Ese disco me gustó muchísimo, es un EP
Y también tiene EDM, también tiene pop, también tiene alternativo, también tiene urbano. Ese trabajo, por cierto, es del 2020. Ese sí es de él, ese no es un split. Y si bien el trabajo, las luces, la producción, los estilos, los cambios, las modulaciones, hasta el crecimiento vocal, se van a catapultar muchísimo de Botánica a Braille, que decía es un split, aún así me gusta más Botánica. Yo creo que además porque tiende a hablar mucho de sí mismo, de su persona. Es muy abierto, es muy honesto, está muy entregado, por ejemplo, a valores de la familia, a su mamá, la menciona cada ratito, y la verdad es que no se hace un tema chocante en ningún momento. Su disco debut se llama Roy y lo sacó en 2022. La mayor parte del disco lo grabó en su casa, pero también pues ya fue producido de manera un poquito más profesional y se nota con creces. La verdad es que fue un momento, fue genial, pero para mí fue más descubrimiento de como moverme un poco, como que sacudirme los cimientos, porque no esperaba, honestamente iba a sonar muy malinchista, pero no esperaba una calidad tan grande, deja tú de un acto mexicano, sino de un acto solista mexicano, porque técnicamente él es el único pues metido. Obviamente este disco de larga duración ya va a tener colaboraciones, ya va a tener más, bueno, obviamente más canciones, ya va a tener más producción, pero la verdad es que es genial. El track número 2, Cuando me vaya, bien temprano en el disco, es yo creo que una de las mejores canciones que he escuchado en el año, por no decir que en mi vida. Las explosiones, los acercamientos, es una epicidad que literalmente no se las puedo describir con palabras. Tienen que escucharlo, esa es mi recomendación, antes inclusive que M. M es muy tirado al electrónico, pero si no me hubiera acercado a su discografía, se me hubiera pasado por alto enseguida. M no sé si es el anuncio de un nuevo disco. Me agrada que pues, se acerque un poquito más también a los terrenos electrónicos, que regrese un poco a la fiesta, pero las partes electrónicas de repente a mí se me hacen un poquito chocantes, porque siento que es más como que la producción busca crear algo extraño, irreverente, y termina enrareciendo la atmósfera. Y bueno, Cuando me vaya, decía, es casi perfecto. Lo único es que pues también sigue hablando de temas muy personales, y a mí, y ese es un problema personal, obviamente de percepción, como que no me hace tanto clic, todas las luces, casi orquestal el track, y de repente hablando de cosas que pues se me antojan, o pues estoy acostumbrado a escucharlas en tracks más parcos, pero decías únicamente en mi percepción. Aún así eso no le quita que sea un gran disco, fue un gran descubrimiento. Me vi tentado a escucharlo más veces y tratar de digerirlo y desmenuzarlo y venir a recomendarlo como otro disco, como una recomendación, pero pues bueno, preferí dejar así nada más el single oficial, que es M, el más nuevo, que además creo que hace referencia a la marihuana, porque por ahí dice me drogas como M, algo así. Es una canción de amor. Las canciones de amor, honestamente, de Nesquik no me han llamado tanto la atención como sus canciones más personales, pero pues hay para todos ahí en su corta trayectoria. Es un artista que además es muy atribulado, y eso le puede traer muchos frutos artísticos, pero también le puede traer muchos problemas de cabeza y muchos problemas personales, pero puedes ver que la catarsis ya la exprimió, por lo menos de momento, en Roy. Este nuevo track ya está un poquito más ligero, está un poquito más festivo, y esa parte me intriga mucho de él, porque es un artista que se exige demasiado. Inclusive por ahí hay varios interludios en donde dice, creo que ya se me está pasando el tiempo, pese a que es joven, pues, jovencísimo, y pues apenas está empezando a explorar. Yo creo que su propio estilo está terminando de cuajarle, y seguramente será que uno de estos artistas que terminen empujando a la música en una dirección completamente nueva y distinta a todo lo que está sonando. Ahí está, pues, 3 singles de la semana, recomendaciones absolutas, obviamente cada una de las 3 canciones, pero les recomiendo sobre todo adentrarse en las discografías de los actos, de los tres solistas. Se me pasó por completo que eran solistas, no sé por qué tenía en mente que uno de ellos era una banda, pero bueno, obviamente los singles no siempre son representativos, así que pues les invito a acercarse, decía, a todo el trabajo que hay detrás. De menos a más, mis favoritos son, pues obviamente el tercero sería Animals con Call Me Charisma, el segundo Cassia Lins, que me llamó muchísimo la atención su segundo disco, y el más favorito, mi descubrimiento personal favorito satisfactorio, fue Nesquik, que saca M como single, pero decía, les recomiendo Roy. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.